Hola amigas, señora bonita, señor, ¿cómo están? Muchas gracias por estar una vez más conectados aquí, como siempre, como cada viernes a las 7. Muchísimas gracias. También quiero agradecerle a las personas que nos están viendo desde la página de Inteligencia Artificial, que como saben es una página de noticias ciudadana, donde si ustedes son testigos de algo, de algún accidente, algún robo, pueden documentarlo con su teléfono y mandan su aportación a la página para que todos estemos informados de forma inmediata. El día de hoy tenemos un tema muy, muy padre. La verdad es que a mí me apasiona, me gusta. No me considero todavía como tan digna de llamarme feminista, pero porque siento que me falta todavía muchísimo. Pero es un tema que me gusta mucho. Y para eso les traje a una invitada de lujo, invitadas. Ya saben que yo siempre les traigo a los mejores, a las mejores, porque pues si no, ¿para qué, no? Ella es Laura Gil Vega, es abogada, especialista en Derecho Constitucional, feminista, colombiana, migrante, y actualmente está haciendo su maestría en Gobierno y Asuntos Públicos en la UNAM, la máxima casa de estudios tan bonita. Saludos, Goya. Y pues actualmente, como todos, está intentando sobrevivir a la pandemia. Y pues, Lau, mucho gusto, bienvenida, ¿cómo estás? Nerviosa, muy nerviosa, pero bien. Muchas gracias por invitarme. No, gracias a ti por aceptar la invitación y por regalarnos unas dos horitas de tu tiempo. Ya ves que a veces nos extendemos un poco porque el tema da, y yo creo que hoy no va a ser la excepción, al contrario. Entonces, pues muchas gracias. Y para ir empezando, la verdad es que como ya les dije hace un momento, es un tema que muchos dicen que se ha puesto de moda, ¿no? Que se ha puesto de moda, que es un tema que genera polémica, que a muchas personas les incomoda, pero platícanos, para ir desmenuzando poco a poco, porque es un tema bastante complejo, difícil, no difícil, pero para las personas que no lo saben, por eso el título Feminismo para principiantes, pues sí llega a ser un poco como una bomba de información. Entonces vámonos por partes. ¿Qué dirías tú que es feminismo? Bueno, antes les voy a decir desde dónde voy a hablar para decir que es feminismo, y es que yo no creo que existan cualidades especiales o una lista de libros que tengas que leer para declararte feminista. Entonces yo también soy una feminista principiante, porque hace muy poco, estoy hablando de 2 o 3 años atrás, me autodenominé feminista, porque no es fácil, tú lo acabas de decir, pareciera que no tuviese que cumplir con una lista de cosas para ser digna de entrar al feminismo, pero ya vamos a hablar un poco de eso, así que no tengo un cartón que diga doctora en feminismo, no lo soy. Soy también una mujer que está interesada en estos temas, que ya se llama feminista desde una posición política y que se los viene a compartir desde su experiencia, ¿no? Para mí eso es importantísimo, porque creo que muchas veces suele hablarse del feminismo desde áreas muy cerradas, como puede ser la élite de las universidades, o del propio activismo, y como que uno se siente ajena, ¿no? O fuera, o como lo que tú acabas de decir, como no soy digna de llamarme, y tal vez acá te des cuenta que si eres feminista, que no tiene nada de malo decirlo. ¿Qué es el feminismo? Bueno, cuando me invitaste a hablar de esto, pues hay que saber que hablar de feminismo no gusta, es algo que incomoda, que tal vez lo vamos a notar en los comentarios, y de pronto también por eso son un poco mis nervios de estar acá, pero me gustaría iniciar por qué no es el feminismo. Vamos a iniciar por ahí, porque es una forma de ir contestando a ciertos argumentos que suelen reproducirse, sobre todo en redes sociales, sobre qué es ser feminista, y se usan términos como feminazi y embrismo y demás, que pues como que resuenan, reproducimos y casi afirmamos con toda irresponsabilidad de que existen. No sé si se están pasando las imágenes de algunos trinos que vi esta semana, sabiendo que tenía esta conversación, y me parece muy curioso uno que dice básicamente como es una moda, estas chicas no saben lo que quieren, digamos que las mujeres se siguen muriendo, esta ola no sabe lo que quiere, las mujeres se siguen muriendo a la hora de tener un parto, de pobreza y demás, y casi el 85% de las muertes son de hombres, ¿no? Y entonces no es un argumento que sea ajeno, creo que lo hemos escuchado muchas veces,
y vamos a iniciar porque no podemos decir que el feminismo es una moda, porque está mal pensar que es una moda y amigo, no es algo nuevo. Bienvenido al mundo del feminismo. El feminismo no nació ayer, no nos unimos 10 chicas locas y mal cogidas para hablar sobre nuestros derechos, sino que esto se viene hablando desde el siglo XVIII, básicamente. Si le quieres poner una fecha, porque además, si quieres irte un poco antes, pues sabemos que desde Grecia no éramos conscientes de esos filósofos que leemos en la escuela, en bachillerato en Colombia, pues ellos ni siquiera nos consideraban seres pensantes, seres que tuviéramos la capacidad como ellos de contemplar las estrellas y pensarnos en la vida, ¿no? Entonces había un grupo de mujeres que les incomodaba, les hacía ruido, y digamos que desde ahí también se podría hablar del feminismo. Y como nuestro usuario que pone este trino ahí en redes, que suele ser muy usual, dice que esta ola, digamos, nos intenta salvar derechos o hablar de derechos con pancartas y demás, pues cuando hablas de ola, hablas de un proceso, de etapas, y ahí mismo afirmas que no es algo nuevo, ¿sí? No sé, a mí me gusta mucho el ska, y no es lo mismo, pero existen las olas del ska, porque existen cosas que cambiaron de un escenario y una etapa de la historia de la música del ska, que también sucede con el feminismo, es decir, no es algo nuevo. Y pues si tú te vas a la parte de la teoría, podríamos hablar de 3 olas del feminismo, pero más allá de eso, antes de hablar de las olas, pues me gustaría decir cómo siento la posición de qué es el feminismo. Entonces el feminismo no es una moda. ¿Qué pasaba cuando se hablaba de feminismo y qué pasa cuando se habla de feminismo ahora? Pues se podría definir como un movimiento político, un movimiento social, una teoría que intenta explicar por qué existe un sistema de opresión en razón al género. Y aquí ya va a ser mucho ruido el tema del sistema de opresión en razón al género, porque pareciera que el género es algo biológico, ¿no? Muchas personas lo dicen, como pues eres mujer o eres hombre, y básicamente lo determina si naciste con un pene o si naciste con una vulva, ¿no? Pero resulta que el feminismo parte de considerar que el género es un constructo social. ¿Y qué quiere decir eso? Que cuando nacemos y nos meten, el médico nos revisa, o la médica, generalmente es un médico hombre, que eso también explica muchas cosas, ve nuestra anatomía, que más la que es visible, ¿no? O sea, si tiene pene o tiene vulva, determina si es un hombre o es una mujer, y nos ponen una bolsita con un título que dice mujeres y un título que dice hombres. Y cuando encuentra, porque existe la intersexualidad, y también está bien que miremos este tipo de cosas, personas que tienen características de los dos sexos, lo que hacemos es mutilarlo, quitarle los derechos y ponerlo en alguna de las dos bolsas que aparentemente son normales, ¿no? Porque lo normal es ser mujer o ser hombre. Y ¿eso qué efectos tienen y por qué hablamos de opresión? Pues resulta que a esa bolsita la llenamos de características y de cualidades que debemos tener las mujeres y que deben tener los hombres. Entonces, desde lo básico, los colores. ¿De qué color nos vestían cuando nacíamos? Pues a las niñas de rosado y a los niños de azul, ¿no? Y eso evoluciona cuando crece la personita. Entonces, no sé a ustedes, chicas, cómo les pasaba, pero yo siempre he tenido una personalidad un poco fuerte, que no parece cuadrar con esta idea de ser mujer, porque las mujeres debemos ser tímidas, calladas, reservadas, no hablar en público, y entonces siempre me llamaban que era muy brava en el colegio o en la escuela. Y eso me hizo mucho ruido, porque además me decían que por ser brava nadie me iba a querer y nunca iba a casarme. Y era algo que se reproducía dentro de la casa y en lugares como la escuela. Y eso, digamos que empieza a determinar cómo debería ser y cómo yo me debería comportar, tanto en una esfera privada como es mi familia a la hora de desayunar un domingo, o cómo debía tratar ciertos temas en la escuela o en el público, temas políticos y demás, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que existen características que se han adjudicado a los hombres donde les dan cierto poder y beneficios en las esferas públicas para tomar decisiones, y a las mujeres nos han reservado unos roles de cuidado generalmente. Entonces, agradezco mucho que mi mamá odiaba que me regalaran, no sé cómo se diga acá, nenucos. Sí, nenucos. ¿Sí? Sí, ¿Nenucos? Nenucos, exacto. A ella no le gustaba, y eso también influyó muy bien en mí, en que pueda decir que soy feminista, pero sí pasaba a mi alrededor.
como que si no era eso, al menos sí no podía gritar en casa o decir lo que pensaba, porque las mujeres no podíamos, o sea, no se ve bonito que una mujer diga lo que piensa, y no se ve bonito que una mujer diga lo que piensa con firmeza, ni en espacios privados como la casa, donde tú podías polemizar o preguntar porque se tomaban ciertas decisiones basadas en que yo era una mujer y pues mi hermano un hombre, pero también trasladarlo a la universidad, en los debates políticos, o a mi vida sexoafectiva con mi pareja, ¿no? No está bien que las chicas le debatamos a los novios, no está bien visto. Y pues los hombres tienen otras características, entonces ellos pueden participar. Un hombre es el que te abre la puerta en esta idea de caballerosidad, es el que te protege porque tú eres una persona débil al ser mujer, ¿no? Entonces él físicamente debe ser hasta más fuerte que tú. No sé cómo se sienten las chicas cuando han salido con hombres que son más bajitos o más delgados, menos fuertes, y pareciera que es como, no, es normal, ¿no? La regla es cumplir con ciertas cosas. Digamos que ese es el sistema sexo-género, y el feminismo lo que busca es visibilizarlo, explicarlo, y como activismo pues luchar en contra de él. Por eso no podemos decir que es una moda, porque no es algo nuevo, o sea, no me lo inventé yo, ni no lo inventamos las chicas que salen a tirar brillantina, ni es algo del 2020, ni hace parte de la pandemia, no es así. Y pues como ya lo he explicado, existen algunos movimientos y algunas olas que podrían definir cuáles eran las disputas en estos momentos, que si me lo preguntas también puede ser cuestionado, porque no sé si hablamos de las olas ya o... Sí, adelante. ¿Sí? Me paras, empiezo a hablar y... Bueno, como hilo de media. Ok, entonces, pues como lo decía el Trino, así súper interesante que vi en Twitter, pues sí, hay diferentes olas. La primera ola está relacionada con los derechos de reconocernos como personas. ¿Recuerdan la Revolución Francesa? Eso que vimos en la escuela. Pues resulta que la Revolución Francesa termina con la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Las mujeres estuvimos detrás de esa lucha, porque generalmente las luchas de las mujeres no son exclusivas. Entonces éramos las que alimentábamos a los revolucionarios, solicitábamos que incluyeran el tema de niños y mujeres, pero fuimos obviadas. Entonces era como, ahora somos independientes, se logró la libertad y la igualdad, pero las mujeres no son tan iguales. Entonces aparece, pues digamos, una autora como Olympia de Gauche, que dice como en la Declaración de los Derechos de las Mujeres. La primera ola es hablar de que las mujeres somos iguales que los hombres y que tenemos acceso al derecho de la igualdad en un sentido formal. Después aparece la segunda ola, que son las sufragistas, o que son conocidas como sufragistas, que es, bueno, somos personas, pero resulta que también tenemos derecho a votar y a ser elegidas, ¿no? A elegir y a ser elegidas dentro de la política, y a ser escuchadas en espacios públicos. Y aparecen las primeras características, es poder votar, porque si yo voto, tengo la calidad de ciudadana, ¿no? Uh-huh. Pero digamos que esto tiene unos matices, porque obviamente en América Latina, si no estoy mal, en México el voto fue en 1953, 1952, y un año después fue en Colombia. Estamos hablando de, son países muy parecidos, de que no llega de la misma manera, ¿no? Y la tercera ola es cuando se habla de que lo personal es político, y empieza a cuestionarse ciertas acciones que se hacen al interior del hogar, y que digo que se hacen porque todavía sucede, como la violencia intrafamiliar, como la propiedad respecto a lo que podemos poseer o no, y ya se tiene que hablar eso que no se hablaba y que daba pena, como que existía agresión física dentro de los hogares, pues empieza a ser discutido y empieza a ser sancionado. Entonces digamos que otro debate, otro argumento para decir que no es una moda y que digamos la cultura puede evolucionar, y lo que tú pensabas que antes no era un derecho lo puede ser en algún momento y es producto de luchas, es que hasta hace muy poco los códigos penales contemplaban que las mujeres podíamos ser violadas por nuestro esposo. Eso no era violación. Si nuestro esposo nos violaba, es decir, accedía a nuestro cuerpo sin nuestra voluntad, pues no era un delito. Por ser tu esposo, ¿no? Ajá, era tu esposo, o sea, hacía parte de las cosas que tú tenías que cumplir, es más. O sea, es más, una razón para divorciarse es que tú no cumplas con el sexo que le debes dar a tu esposo. Y eso también aplica para derechos patrimoniales, o sea, hasta 1932, si no me falla la memoria, y sale mi abogada ahí,
aparece la ley que nos permite en Colombia a las mujeres tener propiedades. O sea, no estoy hablando de hace muchos años, hasta hace muy poco tenemos derecho a poseer, ¿sí? Como tener propiedades, ser propietarias de, porque en ese momento, antes de esa norma, solo teníamos derecho a nuestros ajuares, a nuestras joyas, pero todo lo que llegara como propiedad, pues le pertenecía a nuestro esposo, ¿sí? Teníamos que pedir permiso para poder hacer ciertas acciones que en este momento no sucede así. Digamos que, pues bueno, ¿cómo lo podríamos definir? Como un movimiento político, social, que lo que busca es visibilizar y explicar el sistema sexo-género, que más o menos lo expliqué ahí, que el género es un constructo social y que no es nuevo, no es una moda, ¿sí? Pues que tiene diferentes etapas. Otra cosa que suelen decir, y me acordé en este momento, es que no sabemos qué queremos, ¿no? Como hay otro trino por ahí que está rotando, que es... déjenlas peleando solas porque ellas ni saben lo que quieren, y es como, el feminismo no es solo uno, o sea, el feminismo, como todo movimiento político, como movimiento social, pues se alimenta de otro tipo de cosas, de ideologías políticas, de diferentes afectaciones. Entonces es usual que tengamos desencuentros, ¿sí? Si me lo preguntan a mí, desde mi posición como feminista, porque para mí en este momento decir que soy feminista es liberador, y salir del closet del feminismo es muy liberador y me permite hablar de lo que pienso sin sentir un poco de miedo. Yo no consigo un feminismo que sea trans excluyente, ¿no? Que considere que las chicas y las mujeres trans no son mujeres y que no hacen parte de nuestra lucha. Tampoco considero que el feminismo deba separarnos de los hombres, ¿no? Porque yo creo que pues, los hombres hacen parte de esta sociedad y hacen parte de la transformación del machismo, que ya vamos a hablar un poco de eso. Y tampoco considero que sea el único sistema de opresión. O sea, cuando yo empiezo a leer de feminismo y empiezo a preguntarme cosas, sobre todo ahora que estoy trabajando en una tesis, o que eso intento, me doy cuenta de que existen otro tipo de sistemas de opresión, como la raza, como la clase, que está atravesada, digamos, a la historia de las mujeres. Entonces, si bien todas hemos sufrido esta división de los géneros, de los roles que nos han impuesto, pues hay otras características como ser una mujer pobre, ser una mujer negra, ser una mujer indígena, que hace, y aunque recibe otro tipo de afectaciones desde otro lado, desde la existencia de la raza y desde la existencia pues de la clase. Y esto también me lleva a hablar de la importancia de visibilizar esta división de sexo-género, el sistema sexo-género, porque para muchas personas es como, pues, la división no es un concepto, es un constructo social, es algo biológico, y todos somos iguales, ¿no? Como los hombres y las mujeres somos iguales porque lo leímos en la Constitución y nos lo dijeron alguna vez. Y yo creo que no hay mayor forma de generar discriminación que negar las cosas. Y es como, sí, claro, o sea, yo soy constitucionalista, sé muy bien el artículo de la Constitución de Colombia que habla de la igualdad, por supuesto que lo sé, dice los hombres y las mujeres son iguales y no existirá discriminación en razón a raza, sexo, orientación sexual, bueno, se me va la otra. Y es como, claro, eso dice la norma, pero ¿realmente sucede? O sea, realmente... Pues es otra cosa, ¿no? No, y tú miras a tu alrededor y dices como, ¿el racismo no existe? ¿De verdad crees que el racismo no existe en un país como México, como Colombia? ¿De verdad consideras que cuando dicen color, ay, mole, lo dicen acá, o vas a arreglar la raza cuando te ven un poco más blanca, o... Bueno, en Colombia también sucede mucho, como eres un indio de manera despectiva y ser negro está mal, o sea, lo negro está mal. No es producto, digamos, de estos sistemas que llegan a nuestra vida, que obvio no llegan gratis, o sea, se construye socialmente, somos países colonizados, con una idea de belleza y de patrones que debemos cumplir y demás. Pues eso mismo pasa con el sexo género, o sea, porque a veces parece tan difícil pensarse que eso sucede cuando en la casa tú lo puedes ver, o sea, tú siendo hombre, compartiendo, no sé, con una hermana menor, sabes que tu familia los ama profundamente, porque además es esta idea que pareciera que cuando decimos que existe el machismo, estamos
hiriendo a las personas que queremos y estamos diciendo como, estamos asumiendo que nuestro padre puede ser machista o que nuestra madre puede ser machista y que eso es igual a no quererlos o a estar mal. Y es como, no, obviamente yo quiero a mi familia me adora y seguramente está viendo esto, perdón. Pero pues ellos pueden notar las diferencias que existía o los privilegios que tenía mi hermano en razón a su género por la sociedad y por lo que implicaba formar a un hombre y las cosas que yo tenía o por las que me formaba el ser mujer, ¿sí? Entonces como que negarlo es una forma de generar esa discriminación. Claro, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, eso último que comentas va muy con una de las preguntas que ya tenemos aquí 4, te las voy a ir diciendo para que no se nos junten. Yacira Paulín pregunta, Lau, ¿cómo enfrentas las críticas de tus amigos o familiares al reconocerte abiertamente como feminista? Yo creo que esta pregunta pues nos queda a todas porque también, o sea, hablando ya de mí, o sea, de pronto es como, ¿y tú desde cuándo ya feminazi? ¿Y tú obvio, por qué? O sea, ¿Qué te pasa? Sí. Y yo a cada rato, es que eso es machismo, ¿no? Y mi mamá sí, o mis amigos sí. Entonces, cuéntanos, ¿cómo enfrentas tú las críticas al declararte abiertamente feminista? Pues cuando yo digo que salir del closet del feminismo no es fácil, es que no es fácil. O sea, yo creo que desde pequeña tenía ciertas cosas que me hacían ruido, como las vengo contando, como no poder ejercer una opinión política al respecto sin ser vista como una persona mal geniada o incorrecta, desear disfrutar de mi sexualidad libremente y que se me tachara y demás, pero entonces son cosas que están ahí, ¿no? Y que tú vas almacenando y que quisieras compartir, pero no está. Pero, y aquí esto es muy importante, pero eso no quiere decir que yo no sea y que aún mantenga actitudes machistas o comportamientos machistas y no los haya tenido antes. Es decir, yo no nací deconstruida y no lo estoy ahora, ¿sí? No, yo era una persona, y me avergüenza decirlo, pero también es un lindo espacio para mencionarlo, que decía cosas hace 3 años, no mentiras, yo creo que más, hace 4 años decía cosas como, a mí me gusta trabajar con los hombres porque ellos no son chismosos ni conflictivos como las mujeres. Yo también decía eso, sí. O decía cosas como, soy una mujer diferente. Y me vendía así con los hombres que me gustaban. Es como, yo no te voy a armar una escena de celos porque yo no soy esa mujer, ¿no? O sea, yo no soy esa mujer conflictiva que siempre han dibujado como que te espera cansada, que te espera completamente cansada y desarreglada de estar todo el día en roles de cuidado, y entonces te va a hacer una escena conflictiva, peleona y demás, como que eso no gusta, porque obviamente yo lo último que quería era que no gustara, porque pues todos queremos agradar, ¿no? Todas y todos queremos agradar, ¿sí? Si a mí me gusta un chico, lo último que quiero es que me vea como dibujan el ser feminazi, ¿no? Como lo dicen, ¿no? Como una mujer gorda, que además no tiene nada de malo ser gordo, pero nos han metido que es malo, ¿no? Que las mujeres no podemos ser gordas. Entonces, una mujer gorda, que es igual además a fea, y que además tiene un outfit totalmente... en las marchas, ¿no? Porque sí, muchas veces... no, sí, o sea, y muestra tetas, y además es fea, porque se siente maxilas totalmente... Tienes que cumplir con todos un outfit que además yo no sé de dónde lo sacaron, que además, o sea, bueno, ya opino qué pienso al respecto de este tipo de cosas, pero bueno, digamos, cumplir con todo esto y además cumplir también con las exigencias no del movimiento feminista, sino de lo que tú crees que es ser feminista, y es un montón de mujeres hablando de autoras que es como, ¿en qué momento? O sea, yo nunca vi feminismo en el derecho, yo vengo a leer feminismo porque me empecé a preguntar cosas y me empiezo a alimentar, pero sí se debería ver feminismo en el derecho, pero eso no sucede. Digamos que como que todo esto obviamente te hace mucho ruido, entonces no quiero parecer una feminazi, como dice, existen que más, no podría existir el feminazi, pero bueno. Quiero agradar, pero estoy inconforme. O sea, en el trabajo no me llaman abogada cuando mis compañeros les dicen abogados, me dicen la niña de las tutelas o la niña de las demandas. Soy una niña, ¿no? Siempre voy a ser una niña porque además una cara de bebé. Entonces, no importa cuántos cartones tengan, digamos que siempre vas a ser una niña y una mujer chiquita, que no piensa, que no puede gritar. Y pues te cansas, te hartas, porque además... digamos, respecto a mis relaciones sexoafectivas, implicaba hacer algo que yo no quería, que me hacía ruido, y obviamente era buscar
ciertos hombres que no iban a estar de acuerdo con mis pensamientos. Entonces, en cualquier momento por mi personalidad me iba a molestar y me iba a ir. Y eso también implicaba alejarme de amigos, hombres, con los que yo ya no me parecía chistoso, porque además yo trabajé el tema de violencia en género y veía los feminicidios y tu meme de feminazi era como, de verdad, o sea, de verdad. Entonces, ahí, digamos que me iba distanciando. Y yo creo que sentirse cómodo con lo que tú piensas y eres, no es fácil ser coherente, pero creo que me sirvió mucho decirlo, o sea, decir sí, soy feminista y disfrutar lo que quiere decir eso. Y es que, pues sí, o sea, tú hoy, Marlene, puedes decir que eres feminista porque crees en esto, exacto, y no tienes que leerte un montón de listas de libros que además no me he leído y tal vez no llegue a leerlos, para cumplir con ciertos patrones, ni tienes que tener un outfit, o sea, eres tú respecto a una posición política, social, que además vas a defender y que te permite ver la vida de otra forma. Es decir, yo he perdido amigos por el feminismo y seguramente en este momento me está viendo gente que no pensaba que yo fuera feminista, ¿no? Pues que escuchaba estos relatos que te digo cuando hablaba así sobre otras mujeres. Pero pues no me importa, porque ahora estoy muy feliz con lo que soy, o sea, y con esta definición de mí. Entonces, las relaciones que yo he tejido alrededor del feminismo o desde que me considero feminismo me ha llevado a reconciliarme con las mujeres, porque yo ya no veo en las mujeres una competencia, yo ya no veo en las mujeres, porque además nos han enseñado a no hablarnos desde pequeños, ¿no? Porque somos conflictivas, chismosas y demás. Y realmente, en medio de la soledad, la pandemia y todo lo que implica un intercambio, pues quienes han estado ahí son mis amigas, ¿sí? Han sido estas construcciones nuevas que he tenido. Y respecto a la familia, pues yo creo que sirve mucho ver la familia como una institución, y una institución que merece críticas. O sea, pensar que el abuelo machista que raptó a tu abuela, porque eso sucede en México y sucede en Colombia, o la bisabuela, ¿no? ¿Cuántas de nuestras abuelas eran unas niñas que fueron raptadas por hombres y tuvieron que vivir violencias? Y tú tienes que querer a su abuelo porque es tu abuelo, porque dicen que es tu familia y tú tienes que querer a tu familia, ¿no? O a ese tío que no ve por tu abuela hace muchos años y que deja cuidado de la tía, la abuela, ¿no? Entonces es como, porque yo no me puedo cuestionar esas cosas, porque la familia es sagrada. ¿De dónde viene la idea de que la familia es sagrada? Si la familia es otra institución, ¿no? Y no existe solo una forma de ser familia. Entonces digamos que pues es cuestionarte. Digamos, yo tengo un papá que amo profundamente y si él a sus 58, creo que me dijo que estaba teniendo, se ha cuestionado cosas que daba por hecho, ¿no? O sea, él también se ha pensado, hablando conmigo, cosas que daba por hecho, el decir, cómo es que tú eres una niña, tienes que hacer esto, y cuando yo le debato, ya se encuentra con otros argumentos, pues porque no lo puedes hacer tú, y porque no puedes gestar relaciones de amistad diferentes, y porque no puedes gestar relaciones de familia diferentes. O sea, yo no tengo la misma relación que tenía hace unos años con mi hermano, y nos amamos profundamente, pero digamos que él ya sabe que yo no soy una niña, ¿sí? Que tengo una mujer y tengo decisión, y que cuando yo debato las cosas, las debato con argumentos, porque las mujeres tenemos argumentos, y que si un día me pongo emocional, porque además lo soy, y lloro, pues eso no quiere decir que el argumento deje de ser inválido, porque también está el tema de que las emociones le pertenecen a un género, y entonces también te dicen que eres, ¿no? Claro. Creo que me sirvió ver la familia como una institución, y pensar que cuando eres feminista, construyes las relaciones que tú quieras a tu alrededor. Ok, pues ahí está la respuesta a Yasira Paulín, me parece muy acertada, la verdad. Yasmín Valero pregunta, relacionado con lo que hablabas al principio, entonces podemos hablar de feminismos, es decir, distintos tipos de feminismo. Sí, y está muy bien que se hable, o bueno, esta es mi posición, porque lo que les decía, al ser un movimiento social y político, pues les atraviesa otras cosas. O sea, obviamente, si me preguntan, yo estoy muy cercana al feminismo interseccional. Hay feminismos que dicen que no existe el feminismo interseccional, pero para mí un feminismo tiene que ser consciente de esos otros sistemas de opresiones que les comentaban y que pues están ahí, ¿sí? Y también siento que es un feminismo mucho más cercano a nuestra realidad, es decir, para muchas personas el tema de las olas son temas resueltos en el feminismo, o sea, las mujeres ya podemos votar,
las mujeres ya somos iguales y lo que se consideraba privado ya es un tema público y político, ¿no? Lo personal es político. Sí, en Latinoamérica es así. O sea, realmente el 18%, y lo hablo por mi tesis, de mujeres rurales, solo el 18%, más o menos la población es mitad y mitad, ¿no? Hombres y mujeres, tiene acceso a tener propiedad de la tierra. O sea, realmente hay una igualdad ahí. ¿Cuántas mujeres no pueden votar realmente? Porque ni siquiera son conscientes que tienen derecho al voto, ni siquiera son conscientes que tenían derecho a la educación. Obviamente existen avances y producto de estas luchas, ¿no? O sea, no se hubiese pensado que una mujer estuviera hablando de estos temas, que tuviera una profesión, que fuese abogada a esta edad, y si la comparo con la vida de mi abuela o de mi bisabuela, ¿no? Hasta de mi mamá. Pero eso no quiere decir que todo esté zanjado, y mucho más en países latinoamericanos donde se habla de desigualdad. Entonces, digamos que pues una invitación es a pensar en que no somos solo un feminismo, sino que existen diferentes feminismos, que te puedes acercar desde tu ideología política, que puedes sentar palabra y que puedes discutir con otros feminismos sin que eso quiera decir que somos unas locas que no nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Como hay temas que están latentes ahora y que usan para decir que estamos separadas, como el abolicionismo. Yo no lo soy. Y podría tener una discusión con una feminista abolicionista sin que eso implique que nos vamos a odiar, ¿no? ¿Qué es una feminista abolicionista? Eso es. Bueno, el abolicionismo respecto al trabajo sexual es no verlo como un trabajo y buscar que ok. Sí, como que se acabe, ¿no? Y eso tiene otras connotaciones que en algún momento lo hablamos, pero yo no podría concebir que el trabajo sexual no sea un trabajo precarizado, como muchos trabajos, y que realmente lo que moleste es que se trate de sexo, porque el sexo siempre se nos ha negado a las mujeres, ¿no? Pero pues eso es otra cosa. Bueno, ahí nos da para 8,000 programas. Ya vamos a agendar cada 8 días. No, pero te puedo llamar amigas que son muy buenas explicando estos temas. Súper, sí. Aquí tenemos otra pregunta de Alberto Acosta López. ¿Hay instituciones públicas que implementan acciones para concientizar a su personal respecto de la igualdad de género, los derechos de las mujeres y el feminismo? Pero cuando se dan casos de violencia por razones de género de funcionarios de alto nivel contra trabajadoras de esas instituciones, no aplican sanciones o no las hacen transparentes en esas situaciones. ¿Qué tan legítimas y válidas son las acciones de organismos públicos en favor de los derechos de las mujeres y en general de los derechos humanos si sus autoridades las omiten? En esos casos, ¿es por seguir una moda o por cumplir con las buenas prácticas? Uy, le pego a mi tesis, de la cual ya estoy cansada de hablar, pero bueno, digamos que antes de eso estaría bien pensarse como qué es el machismo, y el machismo son estas actitudes que tú reproduces y que mantienen estos roles, ¿no? Como mantener los patrones y los roles que se nos han adjudicado. Y eso está aquí también, antes de hablar de las instituciones, pues suelen decirnos como, pero las mujeres también son machistas. Pues obvio. O sea, claro, obvio, bebé, también somos machistas, pero por supuesto, hace parte de la estructura, ¿sí? Nuestras madres fueron educadas, recibimos una información, tenemos una idea de lo que es ser hombre y es ser mujer, y aun cuando tú estés metida en el feminismo, pues a veces reproduces ese tipo de cosas, pues va a pasar todo el tiempo. Digamos que así como las mujeres son machistas, pues las instituciones, que son un marco que te dice cómo jugar, o sea, si lo hablamos desde las políticas públicas, las instituciones son un juego de reglas. Y te dice cómo, porque suele pensarse que las instituciones son, no sé, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Trabajo, sí, esos son organizaciones. En temas teóricos, las instituciones son un juego de reglas. Como pueden ser formales, como las constituciones, las normas, o pueden ser informales, como las costumbres o hábitos que tenemos en la sociedad. Y si tú te refieres a las organizaciones que arman un protocolo de violencias basadas en género, y lo intentan aplicar, y cuando te das cuenta, dos cosas. El caso que tú planteas, Alberto, de no sucede nada y porque es una persona que hace parte de los directivos de la organización, o en su defecto, desde el comienzo desestiman la denuncia porque el sujeto que recibe la denuncia
dentro de la organización y que leímos que te haya sonreído y que ya te haya tocado, pues no es acoso y con este tipo de cosas. Eso pasa en la estructura y se llama la no institucionalización o la no apropiación de los problemas y del enfoque de género. ¿Sí? Eso tiene toda una teoría alrededor y es: de nada me sirve hacer un protocolo si los funcionarios que atienden el caso desde abajo no tienen ni idea de qué es el sistema sexo-género. No va a pasar, ¿sí? No va a producir, no va a tener efectos. Y otra es la que sucede a conservadoras y son machistas. Obvio van a generar obstáculos para evitar que estos casos se resuelvan. Y muchas veces sí son moda, porque además implica responder a otras directrices, muchas veces internacionales, no sé, objetivos del desarrollo, que te impone metas como Estado, como gobierno, relacionadas con género. Pero tú como presidente, y podría hablar del presidente de Colombia, el presidente acá, no tienes ni idea qué es eso. ¿Sí? Claro. Se nota a la hora de hablar y se nota en toda la construcción que tú haces de tu gobierno. Pues ¿cómo vas a aplicar un protocolo con enfoque de género cuando eso no sucede? Digamos que ahí sí es una moda, muchas veces, como pensarse, más que una moda, es una forma de generar también adeptos, es una forma de hacer checklist, que pasa con otros temas también como la corrupción y demás, pero que al tratarse de un problema estructural como es el género, pues lo que se ve es una violencia institucional, ¿no? Y ahí es pensarse cómo logramos institucionalizar el enfoque de género. Digamos, podría pensarse como lo primero es que el de abajo sepa qué es el sistema sexo-género, el que me recibe la denuncia sepa qué es el sistema sexo-género, y que dejen de ver el sistema, el protocolo de violencias basadas en género, las acciones afirmativas relacionadas con problemas de violencias basadas en género, como algo preferencial, como acciones exclusivamente afirmativas. Entonces es como esta fila es para atender los casos de las mujeres, por ser mujer te atendemos más rápido. De eso no se trata, sino de algo estructural. Entonces pues la respuesta es sí, a veces puede llegar a ser considerada una moda porque los gobiernos pues están basados en instituciones tradicionales, conservadoras y machistas, pero también muchas veces genera herramientas para visibilizar que es un problema, ¿no? O sea, muchas de esas denuncias por otro tipo de funcionarios, no como el que él menciona y el que yo retrato, sí tienen un efecto, o al menos yo lo veo así. Claro, al menos aunque lo hagan por moda o por cumplir, ¿no? Con ya tengo mi estrellita de igualdad de género porque soy institución. Ajá. O sea, como que sí al final no es tan malo porque sí al menos lo visibilizan, ¿no? O sea, por la razón. Exacto, o sea, yo creo que se debe pensar los temas de enfoque de género dentro de las instituciones públicas, dentro de las organizaciones públicas, como sucede también con el derecho. Y es que el derecho es machista, o sea, el derecho pertenece a una sociedad machista, responde a controlar una sociedad machista y patriarcal. Así funciona. Pero siendo abogada también te genera ciertas herramientas para actuar, porque existen vacíos en la norma y porque la sociedad siempre se adelanta a esa norma. Entonces, digamos que existen acciones para proteger, está la ley de feminicidio, que también puede ser muy cuestionable, que yo la cuestiono en cuanto a su efectividad, pero que sirve para visibilizar, y entonces las mujeres ya saben que existe una violencia basada en género y que algo está pasando en razón a nuestro género. Entonces, digamos que ese tipo de herramientas están ahí. Ahora, que la mayoría de organizaciones en gobiernos como los que tenemos allá y acá, sea un tema de cumplir con lo que dice, pues es cierto. Ok. Ahora pregunta, vamos a responder las que tenemos aquí, que nada más son una, nos queda, y pasamos a la siguiente pregunta, que ya es como el tema que va a estar bueno de hablar. Dice Vicaro, en tu ejercicio espérame. Lau, Manuel Godínez Hernández. Lau, he escuchado mucho el término de construir al hablar de la masculinidad. ¿En qué consistiría o cómo podemos entenderlo mejor? Y se relaciona mucho con la pregunta de Vicaro. En tu ejercicio de deconstrucción, ¿cuál aspecto ha sido más difícil? Ok. Respecto al tema de construcción, pues es una lectura nueva. O sea, si uno se va a la definición de qué es deconstruirse, se supone que es una lectura nueva. Pero para mí implica, pues, pensarse en todas esas cosas que yo había naturalizado respecto a mí y respecto a cómo me relaciono con el otro y la otra, que yo había dado por sentado, ¿sí? Como implica decir,
pues esto del amor romántico que nos vendieron desde chiquitas me está generando un daño horrible porque me meto la idea de que siempre voy a esforzarme en las relaciones sexoafectivas aun cuando me haga daño, que también va muy de la mano con esto que nos han dicho, como que las abuelas o el amor de las abuelas y de nuestros padres y madres es un amor que sí se esforzó, ¿no? Que sí lo dio todo, que lo entregó todo y nosotras ya no lo hacemos. Es como, ¿qué quiere decir ese esfuerzo? Recibir agresiones psicológicas y físicas como sucedía mucho con los abuelos, eso es aguantar, pues digamos que es como, entonces, esa palabra de esfuerzo trasladándola a mi realidad, donde digamos no había agresiones físicas, pero sí era tenemos que intentarlo porque es el amor de mi vida y demás, eso del amor de la vida, ¿de cuál vida? Todos evolucionamos, ¿de cuántas vidas estás hablando? Implicaba pensarme, digamos, eso, cómo me estoy relacionando de manera sexoafectiva con el otro. También en mi familia, pues que implicaba poder decir quién soy, aun cuando no gustaste, ¿no? Como este tipo de cosas. Y yo creo que lo más importante para mí de la deconstrucción, que es obviamente sí es un concepto muy manoseado y que se usa ya de manera simple, pero que sirve para visibilizar este cambio en lo que ya habías construido y socialmente se construyó en ti. Yo creo que mi relación con las mujeres, o sea, con mis amigas, como que yo me pongo a pensar y le doy muchas disculpas a mis amigas, a las chicas que siempre estuvieron ahí, a las chicas que estuvieron conmigo derecho, y yo las veía como una competencia, ¿sí? Creo que lo más bonito es reconciliarme con mi género, hasta con mi familia, hasta con mis abuelas, hasta con mi madre. Creo que eso ha sido como lo más duro, pero es lo más bonito, porque me ha servido para entender qué sucedía alrededor del tema del género y cómo esto me distanciaba de mi propia, o sea, de las mujeres, ¿no? Y las veía como competencia y algo negativo. Ok, sí, estoy totalmente de acuerdo. Esta parte de construir que no muchos, que es un término no muy común, ¿no? Que yo la verdad no tiene mucho que también empecé a escuchar. Pero se ha vuelto, o sea, ajá, y lo mismo que empoderar, digamos a mí el concepto de empoderar, no, pero son conceptos que están ahí y que también son usados por personas que están en contra del feminismo para burlarse, ¿no? Entonces, ahora todo es de construcción. Y es como, pues no todo es de construcción, pero obviamente que existe una estructura en ti que creó comportamientos que normalizaste y que está bien cuestionarse. Claro, que al final igual y pues todo es de construcción, pues sí, yo creo porque al final tú puedes tener una idea a lo mejor o sea, hablando de otra cosa que no sea el feminismo, y hablas con alguien o lees un libro o vas a una clase con un profesor y te cambia ya la idea, o sea, y yo creo que ya hiciste algo de construcción. Y haces una lectura nueva, ¿no? Haces una lectura, ya haces una lectura nueva de lo que estás viendo. ¿Qué es lo que sucede con el feminismo? Y me parece muy bonito, pero implica que tú ya no ves las cosas iguales, o sea, entonces como que tú vas caminando por la calle y entiendes los roles de cuidado de las mujeres que están supremamente cansadas en el metro, bueno, no podíamos salir y demás, y empiezas a entender como muchas cosas, o sea, desde cómo se relacionaba tu familia, cómo te relacionas en sociedad y en la profesión y demás, y entonces pero ahora todo es machismo, pues porque la sociedad es machista, o sea, sí tiene una explicación, no es como que me levanté un día y dije, todos son machistas. Claro. Dice... Bueno, vamos a esperar que se junten otras preguntitas para ir entrando aquí al tema. Ya hablaste hace rato del machismo, ¿no? O sea, ya vimos que es feminismo, que no es feminismo, las 3 olas del feminismo que existen, que creo que es muy importante viajar al pasado para conocer, ¿no? La historia del feminismo, cómo surge, cómo nace, para entenderlo sobre todo. Ahora, ¿qué es el machismo? Porque pues sabemos que sí va muy de la mano, porque es algo que desde el feminismo intentamos eliminar. Sí, combatir. Digamos que el machismo, creo que ahorita lo mencioné, personas, esos comportamientos que buscan reproducir y mantener esos estereotipos y esos roles que le dan a las mujeres y a los hombres. Así se podría definir qué es el machismo. Entonces, el machismo es seguir pensando que las mujeres debemos ser de alguna forma y que no ser
nos hace menos mujeres o no nos hace buenas personas, ¿no? Eso es el machismo en grande. Y sirve para sostener otro tipo de sistemas. Le sirve muy bien, digamos, a un sistema capitalista porque genera a alguien que va a cuidar la mano de obra, que va a ir a trabajar como obrera. Y cuando tú decides, digamos, ejercer labores, trabajar como mujer, que te lo hacen ver como un triunfo, ¿no? Ya podemos trabajar, pues resulta que nos pagan súper mal, es uno de los trabajos más precarizados, los que hacemos las mujeres. Entonces, digamos que es poder, el machismo se podría definir como ese mantenimiento, ese sostenimiento a partir de comportamientos o actitudes respecto a la división que hace el género. Ok, muy bien. Y ahora, ¿cómo detectar el machismo en nuestro entorno más cercano, digamos, en la casa, ¿no? Ya bien mencionabas hace rato, pues es que sí, ya. Antes de eso, como que cuando estábamos hablando como de micromachismos, ¿no? ¿Qué es esto? Y entonces yo te decía como, y me hace mucho ruido la palabra micromachismos, porque pareciera que es algo pequeño. Sí, como que no, y está bien, no está mal haber pensado que es algo pequeño, porque es lo que nos suelen decir, como, ya vas a discutir porque te dije que peleas como niña, ¿no? O ya vas a discutir porque te molestaste, porque te hiciste a mi lado cuando estábamos en el andén caminando, ¿no? Que me ha pasado mucho acá. Que se hacen al lado para cuidarte porque ellos son los hombres y te están cuidando de lo que pueda suceder alrededor de la calle, y es una bobada, o porque te tienes que enojar porque te dije que las groserías no se ven bien en las mujeres, o sea, eso es una estupidez, ¿sí? Y es como, ok, eso parece algo sutil por encima, pero lo que hace revelar es toda una estructura que está detrás. Yo no te estoy diciendo que tú vas a hacer un feminicidio por decirme que calladita me veo más bonita, ¿sí? No te estoy acusando de eso, pero sí te estoy diciendo que eso lo tienes muy acá y acá, y que lo reflejas en tus actitudes que pueden detonar en cosas muchísimo más graves. Entonces es como, piénsate por qué lo estás haciendo, o sea, es decir, si recibes una crítica, porque además no siempre se recibe una crítica, pero piénsate por qué tú piensas así respecto a las mujeres. O sea, cuando yo te digo todas las mujeres y tú completas la frase, pues aparecen un montón de cosas como todas las mujeres son hermosas, todas las mujeres son delicadas, todas las mujeres son sensibles, sí, es como, sí, lindas y entonces calladitas y es como, sí, todas las mujeres somos así, de verdad, ¿de dónde sale esa idea de que todas las mujeres somos así o que todos los hombres deben ser de X forma con las mujeres, ¿no? Esta idea de el caballero, el que nos salva, el que me cuida del andén, pero también me va a dar la mejor vida, y es como, ¿de dónde sacas eso? O sea, la pregunta respecto a los micromachismos, que es mejor llamarlos machismos cotidianos, que lo que tú vives día a día, porque una mujer no puede salir a las 12 o a las 11 de la noche sin sentir como miedo que te van a violar, ¿no? Porque este es un ejercicio que se suele hacer en formación y que yo lo tengo muy grabado, y es, ¿tú qué te imaginas cuando hay un pasillo oscuro, 11 de la noche, y ves una sombra y tú eres una mujer con tacones que acaba de salir de una fiesta? ¿Cuál es tu miedo? No, pues que sea el violador y ya corres, ¿no? Digo, no, aquí fue, o sea, o me mata y me viola, ¿sí? Claro. O me viola. Pero siempre está esta idea. Y si un hombre pasa por ese mismo camino y ve una sombra femenina, realmente siente que lo van a violar. O sea, no falta el bobo que diga que sí en estos momentos, porque los hay. Pero no es el primer pensamiento, no te mientas, ¿no? Y es como, ¿por qué las mujeres tenemos que sentir miedo para ir a la esquina a comprar el pan? Porque tengo que asumir que me digan cosas, esto de los piropos, como si yo te hubiese dado un permiso al tener vulva, o sea, como si ser mujer ya te hubiese dado un permiso para decirme cosas que además crees que quiero escuchar de ti. Entonces, ¿por qué? Si tú eres ese hombre que dice piropos, ¿por qué los haces? ¿Quién te dio ese permiso? Pregúntate, porque muchas veces la respuesta es pues porque eres linda y te estoy haciendo sentir bien, y pues decirle a las mujeres que son hermosas. Al contrario, te estoy haciendo un favor. Ajá, porque te sientes brava, o sea, agradece que no eres una mujer fea, que no, sí, es como, y créeme que si a mí me interesaras tú te lo harías saber de una u otra forma y esperaría que tú me dijeras estas cosas y te daría el permiso. Si no me interesa escuchar ese tipo de cosas. Porque las mujeres no podemos salir hasta altas horas de la noche siendo jóvenes, porque siempre está el riesgo de que te hagan daño, ¿no?
¿sí? Porque los hombres sí pueden decir groserías y nosotras no. O sea, esto que parece micro, realmente lo que demuestra es una forma en cómo nos estamos relacionando entre géneros, ¿no? Porque cuando varias parejas es, pues, la verga, y si una mujer tiene muchas parejas es una puta o es una perra, y ser puta está mal. Es eso. A eso hace referencia los machismos cotidianos. ¿Y de qué sirve, pues, verlos? Pues que te cambie el chip. Tú ya no vas a hacer ese tipo de cosas porque sabes que incomoda, que molesta, que haces daño. Es que implica meterse en tu esfera individual. El piropo, que parece algo, pues, hasta un cumplido, o sea, porque no te gusta, ¿no? Ajá. Sí, que mujer se siente bien recibiendo ese comentario que no querías escuchar. O sea, yo no quería que hablaras de mi trasero mientras iba caminando, te lo aseguro. Claro. Y te aseguro que mi reacción o es de rabia o es de miedo o tengo ganas de llorar, pero entonces debo acostumbrarme porque es lo normal. Es como estás haciendo un daño ahí. O sea, ¿por qué no te cuestionas mejor qué tipo de acciones que estás teniendo en tu vida con esa mujer que no conoces y con esa mujer que también conoces y está en tu casa, están generando un daño? Claro, totalmente de acuerdo. Pregunta Carlos Ponce, ¿el caballerismo es parte de ser machista? Porque casi te me ahogas, ¿no? Y yo sí he escuchado mucho esta pregunta porque es como, bueno, ya eres feminista, entonces ya no te abro la puerta. Y yo, ¿no? O sea, como que este tipo de cosas que dices, o sea, adelante. Pues es esta idea romántica de la literatura desde una perspectiva romántica, ¿no? Del caballero que nos salva, de añorar el pasado, y pues sí es machista porque implica generar roles, ¿no? Entonces las mujeres son tan débiles y son tan frágiles como una flor que debemos cuidarlas, y cuidarlas implica que se queden en casa y que sean quienes cuidan a los niños y a las niñas. Por eso no es machismo, ¿no? Obvio sí lo es. O sea, implica ponerte unas etiquetas al hecho de ser mujer y decir que una mujer debe ser de cierta forma, debe ser delicada, y que el hombre nos va a salvar. O sea, esta historia esta literatura que implica que un hombre salve a una mujer de la pobreza en las novelas mexicanas y colombianas, o del castigo en este romanticismo de castillos y demás, de las malas, qué sé yo, hermanastras y demás, y tú llegas a salvarlo, pues va generando cosas. ¿Qué genera? Pensar que nosotros no podemos actuar por sí solas, no podemos hablar por sí solas y no podemos defendernos por sí solas, ¿no? Y que somos tan delicadas y tan sensibles que es el hombre el que tiene la capacidad de elegir por nosotros qué está bien y qué está mal y que nos va a salvar. O sea, ¿cuántas mujeres aún piensan que va a llegar ese hombre de la vida y ese amor de la vida y ese hombre, ese príncipe azul que nos va a salvar de esta tristeza que implica ser mujer? Obviamente sí, y eso está ligado también a un protocolo que tenemos que seguir. Yo me acuerdo que te mandé unas imágenes como del... El manual para ser una buena esposa, ¿no? Y es como tienes que estar siempre sonriente, aun cuando estés cansada de cuidar a los niños y las niñas todo el día, ¿no? En tu casa. Y no tienes que preguntar mucho porque este hombre acaba de salir del trabajo y está agotado. Entonces tienes que estar primero bellísima, sonriente y hablar poco, quejarte poco. Y él puede llegar con un ramo de flores en este acto súper romántico y con eso, digamos, lidiar o transar con todo el rol de cuidado que tú tuviste que tener todo el día, y tú te debes sentir bien al recibirlo. Y es obvio que esta idea del hombre caballero que te salva, el hombre caballero que necesita cuidarte y pasar primero y estar al lado del andén, implica otro tipo de cosas, otras estructuras, ¿no? Como que a mí me digan niña y no me digan abogada, ¿sí? Porque las niñas son suaves y dulces. Ok, entonces ahí está resuelta tu pregunta, Carlos Ponce. Vanessa Méndez pregunta, ¿qué opinas de aquellos hombres que se consideran a sí mismos feministas? Uy, esa pregunta es complicada. Bueno, yo considero que el movimiento feminista le pertenece a las mujeres y le pertenece a todos los disidentes del género, o sea, a todos los que estén en contra de esta idea del sistema sexo-género, y que es muy peligroso porque además implica que se roben un protagonismo que siempre han tenido. Lo pongo, digamos, en las marchas, ¿no? Y entonces muchos amigos me decían como yo quiero acompañarlas porque yo soy consciente de que existe el machismo.
y eso implica pues quitarnos nuestro espacio, que además es un espacio que suele ser muy bonito en las marchas y muy seguro, y ponernos una figura masculina que dice estoy con ustedes. Es como, bueno amigo, me alegra mucho que estés con nosotras y que te hayas dado cuenta de muchas cosas, arréglalo en tu espacio, intenta no tener comportamientos machistas en tu profesión, en tu vida en relación, pero déjanos hablar de feminismo a nosotras que lo hemos estudiado y lo estamos hablando. Entonces digamos que hay un concepto que suelen usar que es aliado del feminismo, y a mí ese digamos que no me parece incorrecto, pero también puede ser mal usado, y es como, sí, soy un aliado, pero un aliado es como, estoy ahí, pero no, ¿sí? Es como, sí, vayan y luchen, pero con mi pareja soy celoso y te digo que eres como de mi propiedad. Como vayan y pelean y dicen que existen los feminicidios, pero a mí no me vengas a hablar de que existe una desigualdad en casa o en la profesión o en nuestra relación, ¿no? Y es como, si ser aliado implica no estar pendiente de lo que tú estás haciendo y no considerarte parte del problema, pues no seas aliado porque realmente no sirve. Pero sí creo que el feminismo es un movimiento de las mujeres, que está escrito por las mujeres y que implica que hablemos nosotras, porque siempre se nos ha negado el aula y el espacio. Y ya que no es un invento, no es algo nuevo, no es una moda, pero que el espacio cada vez es más grande y nos sentimos más reflejadas, pues déjanos a nosotras, porque ustedes ya hablaron hace mucho, ¿no? Ya llevan mucho hablando. Llevan años hablando. Sí, como, ¿por qué te cuesta quedarte en casa el día de la marcha y pensarte todo lo que tuvo que hacer tu pareja o tu mamá o tu hermana para poder ir a la marcha y que se mantuvieran las cosas que debía hacer en casa ella, ¿no? Es como, creo que es más fácil pensarte que existen actitudes y comportamientos que siguen reproduciendo los roles de género antes que ir a la marcha y gritar con nosotras. Y encontrarte con mujeres que han sido víctimas de violencia física o sexual de hombres totalmente asustadas porque tú estás ahí al lado, ¿no? Claro. Pregunta Jamie Ávila, ¿qué opinas sobre el lenguaje inclusivo? ¿Crees que influye en la sociedad? No sé si un amigo que está por ahí me está viendo, que se llama Mike, y hace poquito tuvimos una discusión al respecto, y es... Yo también me burlaba de les, las, los, ¿sí? Digamos, decía como que estupidez, eso no cambia en nada la estructura y no hace que las mujeres tengamos participación política y no hace que dejen de matarnos en razón a nuestro género y que nuestras parejas o exparejas sigan pensando que somos una propiedad y un día de enojo o ira decidan matarnos, y entonces decía, eso es una bobada. O sea, realmente es una estupidez. Pero cuando tú te das cuenta que el lenguaje evoluciona y que tú decías cosas como, es que lloras como una niña y ese tipo de cosas, que hace parte del lenguaje y de los significados de los cuales hemos llenado los conceptos y las palabras, pues porque te tiene que molestar tanto si la cultura y el lenguaje también evoluciona. Es decir, primero no es una bobada, porque eso demuestra lo que hemos estado hablando y es que existe una estructura detrás, pero porque te hace tanto ruido y te cuesta tanto asumirlo. O sea, no va a pasar nada si dices las leyes, no se te va a caer nada del cuerpo si lo dices, porque intentas pensarte que eso es producto de otro tipo de cosas y la manifestación o la inconformidad de que hasta en el lenguaje hay formas de excluirnos, ¿no? O sea, porque te cuesta tanto. Sí creo que puede transformar. Obviamente tú no vas a dejar de ser machista por decir las, ¿no? Es decir, sí, o todas y todos. No sucede así, y tampoco es el objetivo del lenguaje. Implica que tú vayas cambiando el concepto, que puedas hablar de que una mujer pueda ser presidenta o alcaldesa y no te genere como, no, sí es posible. Existe el concepto para decirle a una mujer que puede llegar a ser alcaldesa. Ok, totalmente de acuerdo. Ahora, en lo que pues siguen lloviendo las preguntas, me da mucho gusto que la gente esté interesada, que hombres también estén preguntando, ¿no? ¿Cómo yo me puedo llamar? Si no soy feminista, ¿cómo me puedo llamar? Bueno, ya dijimos un aliado, pero, o sea, aliado
pues bien, ¿no? Porque le quieres poner nombre, además, o sea, porque no, más allá de ponerle nombre o no, que me parece como, pues, ¿para qué? O sea, pues piensa que estás haciendo tú, no puedas saludarte de beso en la mejilla de tu padre y decir que lo amas, porque eso no lo hace un hombre, más allá de cómo te quieres autodenominar, pues di, sí, reconozco que existe el machismo y estoy trabajando en ello, ¿no? No es más fácil que ponerte una etiqueta. Ajá, una etiqueta de ahora sí, hoy soy aliado. Claro, totalmente de acuerdo. Vamos con la siguiente pregunta. Ya te preguntaba hace rato, ¿cómo detectar, ¿no? Estos que no son micromachismos, son machismos cotidianos, que justo están tan arraigados y son tan normales que pues ni... Pues, sí, yo le recojo el plato a mi hermano, ¿no? Que terminamos de comer. Yo recojo. Entonces te hace algo muy normal. Ahora, ya en la mesa. Claro, ya que lo detectas, ¿cómo lo eliminas? O sea, ¿cómo empiezas a trabajar en tu núcleo familiar para eliminar estas cosas? Digo, me refiero al núcleo familiar porque es nuestro entorno más cercano. Sí, porque la familia es la primera institución que tenemos como de primera mano, ¿no? Bueno, esto creo que me lo preguntan muchos amigos alguna vez y es como, bueno, primero cuestiónate, ¿no? Entonces ¿por qué piensas que tu mamá le encanta levantar los platos y hacer la comida? O sea, como que, ¿por qué piensas eso? Y la juzgas además pensando que es responsabilidad de ella actuar así y no haces nada como para generar ruido e incomodar. Porque, bueno, no sé si lo he dicho, pero el feminismo incomoda, obviamente. O sea, eso implica decirte todo lo que has pensado no es así. Y en todos los aspectos y respecto a personas que tú amas. Entonces, digamos que lo primero es, pues, cómo tú estás normalizando cosas que además le generan un daño. Ejemplo, mi abuela y mi mamá nos hacían todo a mi hermano y a mí, a un hombre y a una mujer. A la mujer porque era la menor y al hombre porque pues, eran sus hijos. Y además, y era una forma, nosotros pensábamos que era una forma de mostrar amor. Entonces, mi mamá me hace todo y mi abuela me hacen todo porque me aman. Y es como, ¿quién les metió en la cabeza que el amor era tener roles de cuidado que además no les permitía realizarse en otras esferas? O sea, mi mamá pudo realizarse académicamente de una manera mucho más amplia, porque además tenía todo el conocimiento y las ganas del mundo, pero estos roles de cuidado hacía que no pudiese, que tuviese que llegar de trabajar a cuidarnos, ¿no? Iba a trabajar y por eso tenía que cuidarlos. Entonces, digamos que si tienen una edad en la que se están pensando, discutirlo en familia no está mal, generar ruido en familia no está mal, ser la oveja negra de la familia no está mal. A esa niña que le dijeron que polemizaba por todo, pues ahí se siente mucho más libre a cuestionarse cosas y seguramente va a construir una familia totalmente diferente. Eso no quiere decir que esté construida y entonces ya, pues, o sea, feminista, sus hijas van a ser feministas desde el nacimiento, y no, pero implica que tú ya no vas a tener unas relaciones que están en nuestra historia y están en nuestra carga histórica. Yo creo que es importante incomodar, o sea, porque además incomodar no está mal y eso se puede hablar desde decir en casa como papá recoge tu plato y tú deja de pensar que tu mamá te cuida cuando la pones a hacer todo, si tienes la oportunidad de hacerlo todavía, o también escalarlo a otro tipo de cosas, y es como yo ya no quiero una relación de esta forma, yo ya no espero esto de una relación, yo ya no me veo profesionalmente de esta forma, yo ya no me relaciono con las mujeres de otra forma, y cambiarlo, pues así como, además que todas las personas cambiamos, así como hace 3 años yo decía esas bobadas, pues también hace 3 años intenté ser vegetariana, qué sé yo, no es lo mismo, pero pues eso implica que tú te cuestiones y cambies cosas. Yo creo que implica con la familia, pues no está mal ser la oveja negra y generar discusiones dentro de la familia, ¿no? Y también cambiar roles que se te han impuesto. Entonces, digamos, si para mí era más fácil dejar que mi mamá hiciera todo y yo decía como, ay, es amor, pues amiga, haz las cosas que tienes que hacer porque le estás quitando, porque además tú tienes que tender la cama, limpiar tu ropa por una cuestión de responsabilidad con tu vida, no porque seas mujer. Entonces deja de ubicárselo a los roles de amor y de amor que tienen que tener las mamás y las abuelas y hazte cargo de tu propia existencia. Claro, pues ahí está una de las tantas recomendaciones que nos da esta Lau para detectar estos machismos cotidianos y hacer algo para pues irnos desprendiendo de ellos, que a lo mejor y no es fácil para muchos porque pues no lo es,
por lo que ya hemos venido diciendo que pues es algo que traemos casi tatuado, porque así crecimos, porque así crecieron nuestros padres, nuestras madres, entonces está un poco difícil, pero no es imposible. Pregunta Joel Loera Pérez, no sé si alguien ya lo comentó, pero algunas diferencias entre hembras y machos, principalmente de mamíferos, están marcadas bioquímicamente por cambios en las concentraciones de hormonas como la progesterona y la testosterona. Estas hormonas, entre otras, se encuentran en ambos, machos y hembras, pero algunas etapas como edades reproductivas, la maternidad, etcétera, cambian los comportamientos y en los humanos provocan algunas conductas como el instinto materno en las hembras, la agresividad en los machos. Eso marca diferencias entre ambos sexos en comportamientos y actitudes. Creo que es como un comentario, no sé si es pregunta, creo que no. Más que una pregunta, tengo un comentario, pueden decir por ahí. Bueno, frente a eso, obviamente está todo un discurso de roles que se mantiene a partir de la biología, que también puede ser discutido, porque sí, somos anatomía y somos características biológicas, pero somos más que eso, también somos cultura y nos atraviesa esa cultura, ¿no? Y es como, claro, tienes toda la razón, no estoy segura que en el instinto maternal, porque eso también se ha escrito y se habla más de una presión social respecto a cuestionarse si tú debes cumplir o no con la maternidad, más allá del cambio hormonal, que no solo se produce en la adolescencia, porque también implica, y eso implicaría también hablar de otras cosas, ¿no? De una identidad de género impuesta y demás, que nos imponen una identidad de género, pero muchas veces hormonalmente tenemos características del otro género y ni siquiera se dan cuenta y de lo que no se habla, y también está registrado por la biología. Pero en estos casos es como, digamos que el instinto maternal existe, que de eso también está escrito que no, pero digamos que existe. Pues nosotros no solo somos biología, también somos seres pensantes y que interactuamos en sociedad y construimos, somos un constructo social que todo el tiempo está ampliando muchos horizontes, y entonces si me lo preguntas, pues puede que el instinto maternal me ataque a los 40 y yo tenga que volver a este programa a decir que quiero ser madre, pero personalmente no creo que haga parte de mi realización y lo tengo claro desde muy pequeña. Claro. Sí, aparte, o sea, creo que sí es como existe una diferencia abismal, ¿no? Entre algo biológico y algo, una construcción social que y que está, o sea, la biología está. También hay que mirar desde dónde se escribe el discurso de la biología, pero más allá de eso es, bueno, sí, existe el tema biológico, pero ¿tú eres solo biología? ¿Realmente tú eres solo biología? ¿O tú eres un constructo social que alimenta muchas cosas más, ¿no? Claro. Sí, estoy de acuerdo. Dice la señora Nesbit, ¿podrías tal vez preguntarte por qué necesitarías una... le está contestando a Carlos justo lo de las etiquetas que mencionabas. ¿Por qué necesitarías una etiqueta en un movimiento construido desde hace tantos años y de cero por mujeres? Listo. Ay, aquí se me mueve. Es que tienen que saber que Facebook está cambiando su plataforma. Ajá, y se me mueve, está como extraño. Perdónenme, pero es que se me mueven así los comentarios. Pero por cierto, quedan solo 48 horas de la plataforma antigua de Facebook. Ya en 2 días lo van a cambiar para que se prevengan, porque cambian todos los botones y como que se saca de onda. Ya se me fue. Ah, sí, ya me acordé. Ahora yo tengo una pregunta, en lo que ahí están como habiendo un poco de debate entre estas preguntas con las personas que nos están viendo, que está bien, justo es un espacio para compartir lo que sabemos, para ayudarnos a nuestra propia deconstrucción, que muchas veces pues no somos conscientes de lo que estamos diciendo es correcto o incorrecto, entonces pues yo creo que... Pero ¿no te parece curioso que es un tema que genera mucho debate? O sea, yo he seguido las transmisiones de los programas anteriores a ti, y el tema del reciclaje es algo también, puede ser hasta algo polémico, ¿no? O sea, claro. No me parece tanto, ya explicaré por qué, pero es como, no sé, asumir que los desechos iban al río en un momento estaban bien, ¿sí? Y pareciera que esos discursos nos entran un poco más fácil que cuando a ti te dicen que tú puedes generar daño a otra persona con tus actitudes y que las tienes súper naturalizadas, ¿no? Entonces es como... este tema siempre genera espacios de debate, porque además, y me mantengo en esto, en que el feminismo incomoda porque implica pensarte que, decirle a los hombres que tienen unos privilegios, decirle que se los piense a ver si se los quita, y
que tenemos que cambiar la estructura, ¿sí? La estructura de cómo crecimos y demás. Obviamente incomoda, obviamente va a generar debate y también hay gente que busca estos espacios para buscar, es decir, yo como feminista no tengo que saber todo el tema de biología, no es mi área, ¿sí? Claro. Yo no estudié biología, ¿sí? Tengo el concepto de biología básico y al que ha llegado a través de estudios de género y básico que me enseñaron, que además hay que replantearse también cómo te lo enseñaron, pero ¿es mi deber saber de biología? Creo que no. Ok, muy bien. Ahora, pasando a otras preguntas que tengo por aquí preparadas, ¿es lo mismo machismo que patriarcado? ¿O el patriarcado es como, digamos, lo general y de ahí deriva el machismo? Pues el patriarcado es una forma de ver esa división, ¿no? Y es del patria, hombre, padre, dentro de la familia y demás. A mí me gusta más hablar del patriarcado y heteronormativo porque además eso va en combo y pues como eso que implica en un sistema capitalista que lo alimenta y lo fomenta, ¿no? Porque digamos que implica esta cuestión de roles, pero también una división de mujeres, hombres, de que lo que es normal es ser hetero, ese tipo de cosas. Pero digamos que también hay autoras que hablan de similitudes, para mí no, porque viene del concepto diferente respecto al patriarcado y el machismo respecto a las actitudes o comportamientos, pero pues... Ok. Tengo también otra duda que es justo una palabra que se escucha mucho. ¿Existe el embrismo o cuál es la diferencia? ¿O feminismo, embrismo o este concepto de embrismo es algo inventado por el mismo sistema patriarcal o qué? Súper inventado y súper mal usado y reproducido así como sin responsabilidad alguna. Y el machismo es tener estos comportamientos que siguen reproduciendo los roles entre mujeres y hombres que se nos han impuesto, ¿no? Uh-huh. Y dicen, entonces el feminismo es su antónimo. Y es como, no, yo no te estoy diciendo que deban prevalecer roles, o sea, que las mujeres debamos dominar a los hombres y darles un látigo. Sí, como no es igual, ya te expliqué que es el feminismo, es un movimiento social y político que busca además acceder a derechos que siempre se nos han negado y que es una lucha continua, pero no es igual a que tú valgas menos por ser hombre, o que yo quiera que tú valgas menos por ser hombre y ahora yo quiera dominar el mundo y tener a los hombres como esclavos. Y entonces dicen, es que eso no es feminismo, eso es embrismo. Eso que tú haces cuando marchas, eso no es feminismo, eso es embrismo. Es como, embrismo no existe, o sea, históricamente no existe. Ay, se escucha los tamales de fondo. Ahí que nos dejen, no sé. Pero básicamente no existe históricamente sociedad alguna donde las mujeres hayan dominado respecto a los hombres y hayan generado algún tipo de violencia como esto de que son menos y le haya dado roles que implican que no pueden hablar en público y demás. Y si tú lo vas a relacionar con cosmovisiones, no sé, de pueblos indígenas o ancestrales, pues implica que tú estás aplicando un concepto occidental a una sociedad no occidental y que además desconoces como desde qué parte se están adjudicando estos roles y la participación que pueden tener las mujeres de estas sociedades para decir que son embristas o este tipo de cosas, que pasa mucho con pueblos indígenas que se hablan de matriarcas y es como, sí, pero también hay otro tipo de actitudes machistas que implica hablar de pueblos étnicos, implica hablar desde el conocimiento de los pueblos étnicos, ¿no? Pero yo no conozco una sociedad, o sea, no existe el embrismo. ¿Dónde está? Díganme qué sociedad ha generado una posición social donde nosotras hayamos dominado con violencia y le hayamos puesto un rol inferior a las mujeres. Ok, bueno, entonces ahí está la pregunta. Tampoco está feminazi, ¿no? No conozco la primera feminista que haga jabones con personas y que se crea una raza superior, ¿no? Claro, porque justo esta palabra de feminazi viene, o sea, de su combinación de comparación casi con Hitler, ¿no? Y el nazismo. Sí, como pensar que vamos a destruir a una cultura o una raza por creernos superiores y que hacemos jabones y los tenemos encerrados en un campo de exterminio, pues que me inviten al primer campo de exterminio para ayudarlos a liberarlos, porque no lo conozco. Claro, totalmente. ¿Tú crees que es correcto que el feminismo sea utilizado como una situación sexista
y se caiga en una especie de competencia para reflejar superioridad y no igualdad, porque muchos que de hecho viene en una de las imágenes que nos compartiste hace rato, bueno, que producción nos hizo favor de pasar, muchas personas, hombres, mujeres, dicen, pues es que ustedes no están buscando igualdad, o sea, ustedes ya quieren sentirse superiores a nosotros, ¿no? Entonces, que también ahí dices, bueno, y eso también te molesta, ¿o no? Sí, no, pero más allá de eso es que yo no he visto dónde hemos querido ser superiores, o sea, es decir, no, digamos, un ejemplo, que pongamos un ejemplo y lo manejamos, no sé, las acciones afirmativas de tener puestos en asuntos electorales o en organizaciones públicas para mujeres, las cuotas de partido, digamos, ¿sí? Ejemplo, se me ocurre. Entonces, muchas personas dicen como, ay, ya no quedan por meritocracia, que la meritocracia también es un mito, pero bueno, ya no quedan por meritocracia, sino porque son mujeres y toca elegirlas. Es como, esas son acciones contempladas desde el constitucionalismo y las acciones afirmativas para equilibrar un poco una carga histórica que ha estado por debajo de, o sea, históricamente nosotros no hemos podido acceder a estos espacios. Vamos a abrir ciertos puestos, ciertos espacios electorales y dentro de organizaciones públicas para que puedan acceder y cada vez sean más mujeres y se supone que son transitorias. Pero entonces, digamos, ahí es importante saber qué se entiende por igualdad. Y es que la igualdad, existe una igualdad formal, que es la que dice que somos iguales y que podemos acceder, y está la igualdad material, y realmente podemos acceder a esos derechos. O sea, realmente las mujeres tenemos dominio actual sobre nuestras decisiones y sobre nuestro cuerpo, creo que no. Entonces digamos que pedir que lo tengamos no es pedir más derechos que los hombres, porque pues no los tenemos. ¿Cómo vamos a tener más derechos de los hombres si no hemos alcanzado a tener los derechos básicos y mínimos? O sea, yo puedo decir que las mujeres seguimos siendo un sujeto de segunda categoría en muchos aspectos. Digamos que cuando yo creo que lo que incomoda molesta, y entonces tú le quieres poner un nombre y entonces le dices, ay, eso no es feminismo, eso es hembrismo, porque nos ven enojadas y entonces como no podemos estar enojadas, pues molesta, pero tendríamos que hablarlo con un caso específico para hablar que nosotras somos superiores o estamos pidiendo más que los hombres, porque no se me ocurre en este momento. Yo creo que es un malentendimiento que se ha reproducido, más afirmamos como cierto, de que estamos pidiendo más de, ¿no? Y además que, entonces sí te molesta que pudiésemos tener más que ustedes, ¿no? Es como... Claro, sí, es lo que te decía, entonces sí. No lo estamos pidiendo. Molesta, ¿no? Exacto, no lo estamos pidiendo, tranquilos, pero sí eso pasará porque te enoja tanto, ¿no? Claro, totalmente. Pregunta Dícaro, ¿qué opinas del argumento de algunos hombres de entre yo tengo mamá, amigas, hermanas, esposa y por eso las respeto? No creo que con ese lo usan mucho como para zafarse, ¿no? No, es que yo sí las respeto porque tengo mamá, tengo hijas, pero al final salen y le chiflan a la señora que va pasando, ¿no? A la chava. Exacto. Y ese argumento suele usar... Yo creo que podríamos hablarlo desde dos áreas, desde lo institucional y desde arriba, si hablamos de políticas públicas, para que se den cuenta que si estoy haciendo una maestría en el tema, pues muchas veces hay campañas relacionadas con este tema del enfoque de género que dice como son nuestras mujeres, piensa en tu mamá, piensa en tu hermana, piensa en tu novia y no la agredas. Y es como, tú no la debes agredir nunca, o sea, si no sea nada tuyo, ¿sí? No tiene que ser alguien cercano para cuidarlo, no tiene que ser tu hijo para hablar de derechos de los niños, no tiene que ser tu mamá o tu esposa o tu pareja para hablar de los derechos de las mujeres. Entonces digamos que yo siento que este tipo de campañas desde arriba lo que hace es invisibilizar y generar otra vez esta idea de que la familia es una institución sagrada y entonces por ser tu pareja o por ser tu mamá o por ser tu hermana sí la debes cuidar y los demás no importa. Y respecto a muchas personas que me ha pasado, es más, cuando yo tengo amigos hombres, ¿no? Porque la mía es como, entonces ya no tienes amigos. Obvio tengo amigos hombres. Y hombres que también cuestiono pues, continuamente y ellos lo pueden decir. Y es de las primeras discusiones que tuve con un amigo muy, muy cercano, era que él decía como, obviamente yo no soy machista. O sea, el machismo existe, pero yo no soy machista. Porque fui criado por una abuela y una madre y tengo una hermana. Y entonces mi primera pregunta fue como, esa es tipiquísima, como soy súper buen esposo o cosas así, es como que además pareciera que uno tuviera que agradecer gracias por ser un buen esposo, por ser un buen hermano y ser un buen hijo. Muy pegas, ¿no? Como muchas gracias. Y
la pregunta era, bueno, ¿y qué roles cumples tú en el hogar? O sea, ¿qué pasa cuando tu hermana tiene novio? ¿O qué pasa en la comida? O sí, en escenarios cotidianos. Entonces decía como, claro, sí, yo no soy machista, pero yo puedo dejar de lavar mi ropa y no pasa nada. Además, seguramente va a estar planchada cuando regrese, pero mi hermana no puede dejar de cumplir sus roles de cuidado porque además es visto como que es una mala mujer, ¿no? Ese tipo de cosas. O porque tú has asumido la vocería de un grupo de mujeres a ser el único varón dentro de esa mujer, o sea, en esa casa donde hay una mujer, una abuela y una hermana, pero pareciera que tú eres el que lleva la vocería de las decisiones importantes de la familia. Entonces, pues el patriarca, ¿no? Esta idea de la figura del patriarca, pues resulta que si eres machista y que tú dices como, pero no soy yo, es mi abuela que me hace todo, o es mi mamá. Sí, pero tú no estás... Que te lo hagan, ¿no? Sí, o sea, tú no estás incómodo con eso. Y, si te molesta cuando tu hermana te lo critica, entonces pareciera como... Y eso, llévalo a otro tipo de cosas. Entonces yo creo que voy a salvar tú vas a salvar a todas las mujeres con las que yo tengo una relación sexoafectiva, ¿no? Pero no soy machista, sí lo eres, porque crees que necesitamos que nos salve. Claro, que esto va como muy aunado a la idea de la caballerosidad, del amor romántico, ¿no? De que yo soy el príncipe que te va a venir a salvar, porque pues tú no puedes, eres débil, eres delicada, necesitas de mí, ¿no? Exacto. O es como, claro, yo fui el único varón en medio de muchas hermanas. Claro, ¿y qué roles tenías tú? ¿Qué pasaba cuando tú cumplías años? ¿Sí? ¿Qué pasaba cuando te casabas? ¿Qué pasaba? Siguen pasando cosas y sigues teniendo unos roles que son adjudicados en razón a que tengas pene, ¿no? Claro, aquí tenemos unos comentarios. Nuestra sexualidad no está atada ni limitada a la reproducción. La maternidad es por decisión, no por biología. Creo que es una respuesta también a más que una pregunta, es un comentario. Claro, sí, son comentarios. ¿Qué más tenemos por aquí? Esto ya lo respondimos. Ok, estamos bien con las preguntas de la gente. Muchas gracias porque están preguntando mucho, está muy bien para que podamos resolver todas dudas, y yo creo que sí nos vamos a llevar mucha tarea a casa todos, porque sí es un tema que, aunque puedo decir, por ejemplo, yo que me considero feminista, que ahora dices que puedo decir que soy feminista. No, pues yo no te tengo que decir, o sea, que tampoco quiero llegar a imponerte nada, pero pues qué lindo que lo pudieras decir algún día, porque sí resulta liberador. Claro, aún así, pues siento que sí falta como mucho camino por recorrer, ¿no? Entonces, todo el tiempo. Muchísimo. O sea, tú nunca, yo creo que aún, digamos, hoy Marlene dice soy feminista, que sería algo muy bonito. 11 de septiembre. 11 de septiembre saliste del closet del no feminismo y dijiste sí, soy feminista, ¿cierto? Y es, obviamente todo el tiempo quieres leer cosas, quieres consumir un tipo de información. Yo salgo también con preguntas de acá y seguramente voy a leer otro tipo de cosas, me relaciono todo el tiempo me estoy cuestionando. Obviamente no creo que exista como, ya leíste los 10 libros de... No, Marlene, creo que es un proceso continuo porque además implica cómo tú te estás relacionando con el otro y cómo te estás cuestionando eso, ¿no? Y lo que te digo, o sea, el hecho de que hoy yo diga que soy feminista no me imposibilita o no me genera toda la capacidad del mundo, más de imposibilitarme, de no cometer actos de machismo, de no envidiar a una mujer hoy, decir, ay, ¿por qué estás envidiando la maldita sea mi deconstrucción? Sí, pues es una charla continua contigo, pero no sucede con todo, ¿no? Ok, pregunta Miriam Rodríguez, ¿cuáles son los valores que enmarcan el feminismo o tu feminismo en este caso? Pues es un feminismo en razón a que yo sea quien quiero y pueda decidir. No sé si con eso son valores, porque además los valores también suelen ser instituciones de ser buena persona, ¿no? Como basados en principios, si nos vamos al tema kantiano de la moral y demás, que parecen también reglas, ¿no? Y que en el derecho también son manejadas como un tipo superior de reglas y un tipo superior arriba de las reglas, y es pues si le quieres poner valores a lo que yo considero el feminismo, pues implica una lucha constante por dejar
dudar de lo que han dicho que debo ser, en razón a mi género y todas las luchas que eso implica, o sea, todas las personas que son disidentes de esa división en géneros. Entonces, la lucha de las mujeres trans también es mi lucha, la lucha de las mujeres racializadas también es mi lucha, es decir, yo no voy a hablar por ellas, jamás lo haría, pero hace parte de mi feminismo, y eso implica que cuando yo sienta la exclusión hacia una mujer trans, pues me voy a parar y lo voy a combatir, ¿no? Entonces, si le quieres poner valores, pues implica un feminismo que incluya todas estas luchas interseccionales y que no sea un feminismo también clasista, ¿no? Y que no sea un feminismo racista y que no sea un feminismo que se mantenga en este separatismo y también en esta idea esencialista de lo que implica ser mujer. Eso para mí es ser feminista, y eso implica también tener constantes debates con otro tipo de feminismos y muchas veces frustrarse porque tú ves que se agreden entre feministas. Sí pasa, es una realidad, personas buenas o malas hay con muchas banderas al respecto, o sea, hay defensores de derechos humanos que explotan a sus trabajadores, ¿no? Entonces pasa, sucede, pero eso no quiere decir que no haga parte de mí y que no piense que esto es una lucha que me corresponde al ser mujer y al identificarme como mujer y al ver todas las luchas como que hemos tenido atrás, ¿no? Digamos que claro. Valores, es que no me gustaría hablar como de valores, pero yo creo que la idea de una igualdad material y buscar materializar esa igualdad que siempre se nos ha negado y esa decisión sobre un cuerpo que pareciera ser ajeno, sobre el cual siempre han decidido otros y no nosotros. Ok, yo creo que se ha de referir un poco más a como estos valores de, bueno, pienso yo como respeto, ¿no? Entre mujeres, es como, ¿por qué vas a criticar el cuerpo de una mujer? Ok, sí, digamos, ¿no? Que es lo contigo, creo que primero es que amarte mucho, ¿no? Dejar de cuestionarte tanto y cuestionar tu cuerpo y darte cuenta que los cuestionamientos que hacen sobre tu cuerpo también están impuestos y empezarlo a hablar con tus amigas y ese es un valor, como dejar de darte tanto palo y dejar de castigarte, ¿sí? Por sentir placer, por sentir ira, por tener ganas, por todo esto. Y lo segundo, yo creo que respecto a las otras mujeres, pues es comprender desde dónde te están hablando, porque además tampoco intento llegar con una Biblia del feminismo y enojarme si tú no te consideras feminista y decir que yo no te represento al decir que soy feminista, no es mi intención. Te respeto, puedo debatir contigo y respecto a otra, o sea, el cuerpo de la mujer y el pensamiento de la mujer, pues es asumir que esta lucha es nuestra y que esa mujer gorda es mi amiga y es gorda y está bien, que esa mujer negra es mi amiga y está bien, que a esa mujer que la veía como una competencia porque es preciosa en mi idea de belleza que aún está ahí, pues ha pasado por cosas como las que yo he pasado y otras que desconozco. Creo que a ese tipo, sí, valores serían eso. Ok, muy bien. Pregunta Arely Mujica, ¿cuál es el tipo del feminismo con el que no estás de acuerdo? Que justo ¿Mané? El separatista, el trans, o sea, el que excluye a las mujeres trans, el que retoma diálogos esencialistas para decir que sí, que no es mujer. Y digamos que no estoy de acuerdo, pero pues hace unas horas hablaba con mi roomie de eso, que es como tu lucha respecto al género también es mi lucha y voy a estar ahí, pero también pues te voy a cuestionar cosas que a mí no me parezcan, porque además no he asumido como yo tengo la última verdad y entonces debe ser así el feminismo y pero mi gatico se está durmiendo sobre el teclado y creo que no le gusta mucho la charla y asumir que entonces todas deben pensar como yo y que este es el feminismo correcto y demás. Yo me siento cómoda con un feminismo que no excluye a las mujeres negras, que no excluye a las mujeres trans, que no excluye a las personas no binarias, ¿sí? que piensan las mujeres pobres, que piensan las mujeres campesinas, que piensan las mujeres rurales. Yo me siento cómodo con ese feminismo. Ok, muy bien. Y esta pregunta me lleva a otra que también he leído muchas veces en redes sociales, e incluso mismas mujeres, ¿no? Que yo siento feo porque dices, ay, es que viejas locas, o sea, que una mujer te lo diga, ¿no? Viejas locas que van a rayar, que van a pintar, que se van enfocadas a la marcha, o sea,
o sea, a mí sí como que siento, porque ¿por qué hablas así de otra mujer, no? O sea, están luchando porque, pues, por ti también, o sea, no nada más por su hija que mataron o que violaron y que el Estado no le responde, pero también están luchando por ti al mismo tiempo. O sea, ¿qué opinas de estos juicios que emiten muchas mujeres hacia las mujeres que se manifiestan, que puede ser acción directa, ejercen acción directa en una protesta, en una marcha? Pues yo creo que también hay que entender de dónde están hablando, y es que les han dicho que eso está mal, o sea, les han dicho que las mujeres no debemos rayar, pintar, sí, que además que eso en general está prohibido, ¿no? O sea, está mal romper monumentos, bueno, rayar monumentos difícilmente se pueden romper, está mal gritar, está mal mostrar las tetas y tu cuerpo en protestas, y entonces pues ellas solo están reproduciendo un discurso. Yo creo que ahí también implica que es un debate un poco más fuerte, pero es pensar si eso es legítimo o no, que muchas mujeres se lo cuestionan al decir, es que ellos no me representan, yo jamás quemaría, yo jamás haría una toma de una oficina de derechos humanos, ¿no? Y entonces ellas son vándalas y están mal. Es como, primero, creo que es importante reconocer la historia de los movimientos sociales para darnos cuenta que muy pocas cosas, y siendo abogada lo puedo decir, se han construido a punta de diálogos y de buenas caras, ¿no? O sea, las constituciones son producto de batallas y de luchas. Obviamente, primero, el conflicto es normal en las sociedades, tener conflictos es normal, ¿sí? Y buscar el diálogo para remediarlos también, pero existen violencias estructurales que obviamente implica combatir un statu quo que lleva a generar actos, pues, acciones corpóreas, o sea, tomarse cosas, romper cosas, ¿sí? Digamos, es entender también por qué lo están haciendo. Hay un concepto que a mí me parece muy bonito, que es el de la digna rabia, que es, pues, estar enojada no está mal, y estarás harta de que hace 7 años no pase nada con un proceso judicial de la violación y desaparición de tu hija. Pues mi mamá también lo hubiese roto todo. O sea, mi mamá me hubiese gustado hasta saber quién me hizo ese daño y dónde estoy, porque además es esta idea frente a la desaparición, es dónde está mi cuerpo, y que veas una violencia institucional que te trata como loca o como vándala o ya va a llorar, pues implica rabia, y la rabia genera efectos y acciones, y yo también lo rompería todo, Claro, justo eso, tenía una plática ayer con mi mamá, porque le decía, pues es que, o sea, imagínate, le enseñé el video de las mujeres que tomaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que a mí me parece... ¿Acá o en Estado de México? Porque también vi uno... Ah, sí, ese fue anoche, ¿no? En Ecatepec, que hubo ahí una agresión de los policías hacia las mujeres que estaban ahí también, pero en la de aquí... que me parece que fue el 4 de septiembre, si no me fallan las fechas, y le decía, pues es que o sea, no, o sea, imagínate que a mí me matan, ¿no? O sea, y deja tú eso, o sea, me violan, me matan y me encuentran ahí, si es que corremos con suerte y me encuentran. O sea, dime tú, o sea, tú ya haces tu denuncia y el Estado pasan 5 años y no te pela, o sea, no te dan respuesta, no tiene a nadie detenido, ni siquiera un sospechoso, que obviamente saben quién fue, que casi siempre es como así, las averiguaciones, y que no hagan nada. Obviamente que rompes todo y quemas y sales, porque es como, a mí díganme algo de quién le hizo esto a mi hija, que es justo el video que es muy famoso, se hizo muy viral de la mamá de... Ajá, que dice, pues yo estoy aquí porque yo soy mamá y soy feminista y tengo todo el derecho de romper porque nadie me dice dónde está mi hija. O sea, y si a ti no te gusta, pues entonces está bien, pero no me estorbes, ¿no? Porque, o sea, porque tengo ira, o sea, porque llevo años esperando una respuesta, porque muchas veces en los procesos la respuesta es su hija llevaba falda y por eso la violaron, porque escuchar eso del sistema es como, ¿de verdad estás diciendo que a mi hija la violaron por la falda que llevaba? O sea, ¿de verdad estás diciendo que el hombre en su ira y en su locura de amor pudo hacer daño y que no cometió un acto violento? Sabiendo que era violento, o sea, porque lo estás tratando como un loco enamorado. ¿De verdad crees que eso no me va a molestar? O sea, ¿de verdad crees que no va a generar una ira en mí? Llevo 1000 procesos, un montón de años y no ha pasado nada, y además me culpan a mí o me culpan a ella que no está de lo que está pasando, que además me tratan como... Soy un comodín, en las elecciones hablo de género, pero cuando ya estoy arriba digo que la familia mexicana, y lo trasladamos a la familia colombiana también, la familia colombiana
jamás discute, y en las familias mexicanas y colombianas no hay machismo, de verdad, o sea, realmente termina siendo una burla y una molestia. Yo soy abogada y entiendo qué quiere decir el debido proceso, pero también entiendo que la rabia es una expresión y una inconformidad respecto a un sistema de justicia que no te responde, y cuando no responde, pues la gente sale a destruir las cosas. Y lo ha hecho históricamente, o sea, no ha pasado hoy, ¿sí? Una forma de combatir, o sea, el statu quo no se rompe a partir de caras felices y demás, o sea, o de conciertos por la paz y esta cosa que también está pasando en Colombia, que es importante. Se rompe a punta, o sea, se rompe diciendo como no vas a poder con nosotros, y tu monopolio de la fuerza, que lo tiene realmente el ejército y la policía, pues nos vamos a imponer a ti porque yo estoy molesta y yo te di ese poder, porque además se supone que tú tienes un poder derivado de un pueblo, ¿no? Y si el pueblo está molesto y está inconforme, pues toca cambiarlo. ¿Y cómo sé cuándo, o sea, cómo tú demuestras tu inconformidad? ¿A punta de caritas tristes? O sea, cuando a ti te inconforma algo, ¿tú qué haces? Como, y ya, no. Tú hablas y molestas y incomodas y repites y gritas, ¿no? Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo, y sí es como muy, o sea, el hecho de decir a mí no me representan, pues dices, a lo mejor porque no es tu hija, ¿no?, la que está desaparecida, pero al final esa lucha va a influir a futuro, o sea, porque esto se hace para que ya no siga pasando, ¿no? Y me encanta una frase que he leído en una pancarta que llevan, disculpe las molestias, pero nos están matando, ¿no? O sea, discúlpame que te hice llegar un poco tarde a tu trabajo, pero pues... ¿Qué pasa con todas las protestas, no? O sea, discúlpeme que me estoy tomando la vía, pero resulta que los campesinos no están pudiendo comer en Colombia, o nos están matando en Colombia, y es como, discúlpame si te hago enojar un poco, ¿no? Porque además yo sé que te van a regañar por llegar tarde al trabajo, porque yo también hago parte de este sistema, pero si yo no muestro mi ira y mi enojo, pues nada va a cambiar, porque además es esto de la violencia solo genera más violencia, y es, claro, uno podría, o sea, debería, el deber ser, esta idea del concepto del derecho del deber ser, uno podría resolver todos los conflictos hablando, y dialogando, en conciliación y a través de estos mecanismos que nos da también la justicia. Como la utopía, ¿no? Ajá. Como lo que sería ideal, pero cuando tú cambias, cuando tú hablas de cambios estructurales, pues tú no vas a cambiar el capitalismo a punta de charlas, o sea, de sonrisas, no, eso no sucede así, ¿sí? Como que realmente tienes que enojarte y mostrar una inconformidad para que se replanteen si debe hacerse un protocolo en una universidad tan importante como la UNAM, ¿no? O donde hubo un feminicidio y la respuesta fue ocultar las pruebas o culpar a la mujer y decirle que era una drogadicta y que tenía un comportamiento nocivo, y no, digamos, entablar todas las investigaciones y dar todo o brindar toda la información para que se investigara. Pues obviamente eso va a molestar, ¿sí? Y eso implica hacer tomas, y eso implica generar molestia, y eso implica que tú llegues tarde al trabajo, pero que hoy haya un protocolo de género, que no sé si vaya a ser efectivo, pero se tiene, y que lo importante es hacerle vigilancia para que sea efectivo. Claro, sí, estoy totalmente de acuerdo, y yo creo que para ir cerrando ya no hay más preguntas más que comentarios de felicitación y de intercambio de ideas. Vamos a ir recapitulando todo este conocimiento que nos compartiste, esta información que la verdad es que es muy valiosa para mí. A mí también me llevo muchas cosas, y creo que las personas que nos están viendo también. En la parte histórica del feminismo tiene 3 olas, ¿cierto? Ajá, sí. Mucha gente habla que esta es una cuarta ola, pues uno podría entrar como a hablarlo. Más allá de eso, es que no es una moda, es un movimiento político, social, una teoría que busca explicar un sistema de opresión, que es el sistema sexogénero, digamos, para resumir. Eso es el feminismo. ¿Qué es el feminismo para ti? Pues como lo quieras practicar en tu vida y que implica cuestionarte. ¿Qué es el machismo? Pues repetir estas prácticas y estos comportamientos que generan una división de roles entre hombres y mujeres, y además pensar que solo hay hombres y mujeres, ¿no? Y ¿qué se puede hacer? Pues sonará muy tonto, y de pronto su mensaje que tú dices como, pero no me da herramientas, y pues cuestionarse no es algo fácil, y quien lo logra hacer es una muy buena herramienta para iniciar, y después de cuestionarte y darte cuenta de cuáles comportamientos tienes tú siendo mujer y son son machistas, y tú siendo hombre son machistas, pues empezar a cambiarlos. Es decir, los roles implican prácticas y hábitos, ¿no? Siempre
mi hermana pone la mesa, pues mi hermana ya va a dejar de poner la mesa, ¿sí? Yo voy a lavar mis platos y mi ropa. Yo voy a construir relaciones sexoafectivas que no estén derivadas de este amor romántico y totalmente nocivo, ¿no? Sí, voy a ser consciente de que los celos son una forma de agresión y que no es una forma de dar amor. Es esto, ¿no? Porque dejarte de llamar los micromachismos, pensar en los machismos cotidianos y pues replantearte la vida como lo has hecho con otro tipo de cosas. Ok, bueno, pues ahí está la recapitulación de todo este tema que nos trajo Laura, que nos hizo favor de compartirnos. No me canso de decir que es un tema que te da para seguir platicando horas, porque derivan muchísimas cosas que implican, pues sí, tomar muchísimo más tiempo. Vamos a ver un poco las imágenes que nos compartía sobre el manual para ser una buena esposa, que me están graciosas porque dices, pues es que sí es verdad, ¿no? O sea, tanto, o sea, y sobre todo antes, o sea, que era como muy, o sea, cuando llegue tu esposo del trabajo, tienes que tener la cena lista, apapáchalo porque viene cansado, tú te quedaste en la casa, eso pues no, que te cansa, ¿no? Estar en la casa, no te agota, no es trabajo. Claro. Que a la fecha muchos siguen pensando que no es un trabajo, o sea, pues es que estás en la casa cuidando a los niños, o sea... Aún lo dicen en pandemia, ¿no? O sea, en pandemia ellas tienen que trabajar en home office y también cuidar a los niños y siguen diciendo que no hay una división de géneros, o sea, no hay roles en los géneros. Claro. Dice Enrique Burton, ¿cuál sería tu visión sobre la responsabilidad emocional en las relaciones de pareja desde la perspectiva de género? Pues la responsabilidad que deberías tener siempre con tu pareja, seas o no feminista, seas o no, o sea, es decir, la responsabilidad de ser claro con los sentimientos que estás entregando y de la forma que las estás entregando y tú qué quieres en una relación y qué estás diciendo respecto a la relación y realmente estás siendo claro, realmente estás generando una relación donde no existe, todas las relaciones son de poder, yo no estoy negando eso, pero el punto es hasta qué punto tú tienes como el poder de generarle daño a esa persona con la cual estás teniendo una relación sexoafectiva a punta de roles como yo sí puedo estar con otra persona y tú no, no te lo voy a decir porque además asumo que tú no podrías también tener una relación abierta, ¿no? Porque las mujeres no tenemos una relación abierta. Es como, porque no le preguntas a ella qué quiere, inicia por ahí, qué quiere, tú qué quieres, comparten las cosas, comparten lo que están construyendo y en qué términos se van a relacionar, ¿sí? Como ella al ser tu pareja tiene nuevas responsabilidades derivadas de ¿qué? De ser mujer o de algo totalmente hablado ajeno al género. Claro, sí, totalmente de acuerdo, que de hecho ahí sale la responsabilidad afectiva, que también ¡ay, qué bonito gatito! Que también he escuchado mucho que ese va a ser un tema próximamente, porque sí es como también muy, muy importante esto de ser claros, ¿no? Al momento de iniciar alguna relación, de empezar a conocer a alguien, o sea, que tú qué quieres, yo qué quiero, sí, no, ¿no? Entonces creo que sí es un tema que vale mucho la pena que abordemos, entonces espérenlo muy pronto. Vamos a ver un video, pero esto ya cuando ya nos vayamos a despedir, entonces ahorita yo les quiero ya dar las gracias a ti, Lau, principalmente por tu tiempo, por estas 2 horas de casi 2 horas de plática muy interesante, muy rica, muy, pues sí, muy, muy productiva, porque sí nos llevamos mucha tarea y mucha información todos y todas y todos. Y pues muchísimas gracias por aceptar, por explicarnos de una forma tan fácil, tan dinámica, porque muchas veces dices, ay, feminismo, pues qué flojera, ¿no? Entonces es lecturas y bla, 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 y creo que lo hiciste de una manera como muy dinámica, muy digerible, entonces es algo que no es fácil también de hacer. Te ponías nerviosa y ya ves que todo salió muy bien, lo hiciste excelente. Pues muchas gracias por invitarme, muchas gracias por tener en cuenta este tema, porque siento que pues realmente por eso acepté y es un tema como el que siento que se debe hablar y que está muy bien hacerlo, y también pues es una invitación a que aquellas que se sienten muy
muy cuestionadas y este tema le hacen ruido, pero les da pena decir como que son feministas, pues lo son, o sea, ustedes son lo que quieran, nadie tiene que cuestionarles y darles un examen o un cartón que diga un título de la feminista, ¿no? Y a los hombres, pues como, ¿por qué les hace tanto ruido? ¿Por qué les molesta tanto hablar de esto? ¿Por qué aparecen más comentarios? Porque pareciera que te enoja que estemos hablando de estos temas, ¿no? Y ya, muchas gracias. También, no sé, me voy a atrever para denunciar muchas cosas que están pasando en Colombia y que si tienen la oportunidad de leer respecto a varios actos de violencia que está cometiendo el Estado a través del ejército y de la policía, pues para que lo chequen y los extraño mucho. Ok, muy bien, pues ahí están todos los saludos de Laura, a todas las personas que nos están viendo desde Colombia, también muchos saludos. Aquí Lau también les manda muchos saludos, gracias por estar aquí conectados. Dice la señora Nesbit, creo que al principio salir del closet nos da miedo, a mí me daba miedo decir que era feminista y perder gente, aunque creo que perdí a la gente correcta. Tal cual, sí. Justo, sí, estoy totalmente de acuerdo. Pues bueno, amigas y amigos, muchísimas gracias por estar aquí en esta charla, en esta plática. Espero que estos programas sigan siendo de su agrado. Hace rato me di cuenta que ya somos mil personas que siguen la página, entonces les quiero agradecer mucho porque eso nos hace pensar a todo el equipo de Subversión que pues si les gusta, que algo les está dejando y la verdad es que con eso nosotros nos damos por bien servidos. Porque pues nuestra idea la idea nació para eso, ¿no? Porque creemos que todas las personas tienen una historia que contar, tienen su versión de cada cosa, de ahí viene el nombre de su versión, y pues ese es un espacio para todas las personas que quieran venir a hablar de cualquier tema que consideren que puede aportar algo a la sociedad, algo positivo. Y pues muchísimas gracias también a toda la gente que nos ve desde Inteligencia Artificial, la página ciudadana de noticias, y nos vemos en el próximo programa que también va a estar muy bueno. Vamos a hablar de la homofobia, que también es un tema súper interesante y que necesita tocarse desde todos los puntos posibles porque también es un tema, ¿no? Que también incomoda, que también es polémico, entonces no se lo pierdan porque va a estar muy bueno. De hecho, también la persona que viene es un abogado, entonces nos va a dar una buena perspectiva, justo como tú lo hiciste, ¿no? Desde el derecho, que es machista, pero para tú cómo lo ves como feminista. Entonces, en este caso va a estar también muy padre. Y pues muchísimas gracias, amigos. Yo los dejo con este video que a mí me encanta. Espero que les haya dejado, que también al igual que a mí les guste. Muchísimas gracias. Nos vemos el otro viernes a las 7 de la noche. Cuídense. Bye. Bye. Tengo todo el derecho a quemar y a romper. No le voy a pedir permiso a nadie, porque yo estoy rompiendo por mi hija. Y la que quiera romper, que rompa, y la que quiera quemar, que queme, y la que no nos estorbe. Y si quemo y rompo y hago un pinche despadre en esta ciudad, ¿cuál es su pinche problema? A mí me mataron a mi hija, yo no soy una colectiva, ni necesito un tambor, ni necesito un pinche partido político que me represente. Yo me represento sola y sin micrófono.